Hola, soy Marisol La Chirica. Bienvenidos al Librero de Marisol. Este es el episodio 18, ¿sí? Y como estamos haciéndole un seguimiento a este libro Trans de Helen Joyce, les tengo que decir que este ya es el día 4. Ya hay otros 3 episodios previos, acerca de este libro. Ok, vamos a empezar. Como les he compartido, este no es un libro fácil. De hecho, lo que les voy a compartir hoy me provoca un poco así como de un hoyo en el estómago, pero bueno, hay que hablar de las cosas difíciles también, ¿sí? Hoy les voy a súper resumir el capítulo 1 de Danish Girls, las chicas danesas, ajá, que es una breve historia de la transexualidad. Nos va llevando a través de evidencias históricas de los casos aislados hacia lo que ahora conocemos como la identidad de género. Ujú. Miren, de hecho comienza con el caso real que está representado en la película La chica danesa, ¿sí? Ay, se me fue el nombre del actor, pero aquí lo dice, incluso el nombre del actor. Es Eddie Redmayne. Perdón, Eddie Redmayne. Todo lo demás sí se notas, ¿no? Porque hay muchos nombres y fechas y demás. Ok, entonces, pues quien quiera ver esa película, ¿no? Pues ya, adelante, ¿no? Es una buena película. Ese fue el primer caso, porque esto de la transexualidad no es lo mismo que transvestismo u homosexualidad. O sea, ya la transexualidad implica que hay una cirugía, que hay tratamiento, ¿no? Que tiene que haber una intervención científica, ¿no? Para lograr la transexualidad. Entonces, bueno, el primer caso, ¿no? Documentado al menos, ¿no? Conocido, o sea, comprobado, pues es este, ¿verdad? Ok. Nos platica en la página 13 de un señor que se llama Magnus Hirschfeld. Magnus Hirschfeld, del Instituto de Ciencia Sexual en Berlín. ¿Ok? Este señor, bueno, también fue gay y también era transvesti. Ajá, y bueno, estaba muy interesado, ¿verdad? En investigar y en lograr un cambio, ¿no? Por sus propias necesidades. Em, les voy a escribir abajo del video este nombrecito y la referencia de la película también. Bueno, ¿qué pasó? Nos comenta que Hirschfeld proponía un modelo de sexualidad que estaba ignorando pues lo que Darwin había propuesto y escrito en su evolución de las especies. Y bueno, a lo largo de la historia, por ejemplo, Galeno, ¿sí? En la antigüedad, en el segundo siglo después de Cristo, pues había dicho que solamente existía un sexo, ¿sí? Y que hombres y mujeres éramos exactamente iguales físicamente, pero que las mujeres teníamos los órganos de reproducción al revés y mal colocados, ¿no? Esa era la descripción de Galeno. Ajá, entonces, dice que de acuerdo al antiguo modelo de un solo sexo, los hombres y las mujeres son esencialmente similares, excepto que las mujeres, la anatomía reproductiva de la mujer, pues está invertida y es inferior. Las mujeres tienen exactamente los mismos órganos, pero exactamente en los lugares equivocados. Escribió Galeno, este doctor griego, en el segundo siglo. Ajá. Bueno, en El origen de las especies, publicado en 1859, Charles Darwin, explicaba que había dos tipos de selección que iban favoreciendo la evolución, la natural y la sexual. Entonces, bueno, hay esta reproducción de las organismos que son hermafroditas, de los que pueden cambiar el sexo, ¿sí? Pero, bueno, la reproducción sexual está en función de poder atraer a un compañero, ¿sí? A un compañero sexual. Las partes masculinas están dirigidas a la producción de los gametos pequeños y movibles que llamamos esperma y las partes femeninas del órgano reproductivo están dirigidas a la producción
de gametos más grandes y sin movimiento, o sea, los óvulos o los huevos. Algunas plantas se polinizan a sí mismas, algunos animales, como los gusanos, son hermafroditas, poseyendo ambos órganos sexuales, y otras, como ya lo dijimos en el episodio pasado, cocodrilos y peces payaso, tienen el potencial de desarrollarse como individuos de cualquiera de los dos sexos, dependiendo de el contexto de su medio ambiente. Pero para los humanos, así como para los mamíferos, los individuos son o de un sexo o del otro. Y esto no cambia, está determinado en la concepción. La existencia de condiciones intersexuales, eso es el nombre que se le da formalmente. Condiciones intersexuales, pues pueden variar, son desórdenes del desarrollo sexual y es un conjunto de al menos 40 diferentes condiciones de desarrollo que variaron de los genitales de las gónadas. Ajá. Pues si no se forma bien el pene, si eres físicamente una mujer, pero el clítoris está agrandado, etcétera. 40 tipos de variaciones, ¿no? Alrededor de 40 tipos, ¿no? De variaciones de formación de los órganos sexuales que son atípicas, pues, ¿no? Entonces, eso sería los desórdenes del desarrollo sexual y se le considera como individuos que tienen esta condición de intersexualidad, que bueno, son minoría estadística. Después de Darwin, cualquier definición de hombre o mujer o macho, hembra, diferente a saber que son el camino de desarrollo dirigido para que haya las formas de reproducción, ¿sí? Para que tuvieran, para poder tener los roles reproductivos y que la especie humana siga, pues, cualquier otra cosa que no sea definir hombre y mujer de acuerdo al rol que tienen en la reproducción del ser humano, pues ya debería, dice, debería estar como muerto en el agua, ¿no? Es una expresión que en inglés, pero pues ya debería sido olvidada, debería haber sido olvidada. Pero para Hirschfeld, aquí está, Hirschfeld, Magnus Hirschfeld del Instituto de Ciencia Sexual en Berlín y sus colegas, es como si Darwin nunca hubiera existido. No solamente ignoraron el origen de los sexos en el proceso evolutivo, sino que ni siquiera consideran femenino masculino como categorías distintas. En una frase de Hirschfeld, todas las personas son bisexuales. No en el sentido de ser atraídos por ambos sexos, pero en el sentido de ser ambos sexos. Masculino y femenino, macho y hembra, Hirschfeld escribió, eran abstracciones y extremos inventados. Los homosexuales y los transvestis, eh, que son las palabras que Hirschfeld usaba para cualquiera que o bien se vistiera por algunos temporalmente, como en el del sexo contrario, hasta referirse a las personas que tienen que tengan una fuertísima, fortísima identificación con el sexo opuesto. O sea, todo ese continuum, ¿no? Él lo englobaba en homosexuales o transvestis, son simplemente tipos intermedios, ¿ok? Em, Inusualmente lejos de los dos extremos, ¿no? Femenino, masculino. Bueno, eh, narra aquí algunas historias de los primeros hombres que buscaron y se sometieron a estas cirugías de transexualidad. Entonces, Hirschfeld operó a un señor llamado, apellidado Wegner, I don't know, no sé cómo se pronuncia Wegner en alemán, Wegner, se los voy a escribir. Bueno, le hizo una serie de operaciones, lo castró, le hizo una penectomía y así como lo hizo con un señor anterior, Richter, luego a este le añadió la implantación de ovarios removidos de una joven mujer y yo me quedé pensando, ¿cómo?
Pero bueno, eso no explica más acerca de la joven mujer. Y se los puso, ajá, para después construirle como una pequeña cavidad, como una neovagina hecha de tejido uterino. Y es muy posible que haya intentado hacerle un trasplante de útero. El asunto es que los detalles de esta cirugía se perdieron cuando los nazis quemaron todos los libros enfrente de la Berlin Opera House en 1933. Entonces, pues lo único que hay de información así escrita, récords, esto, pues es el diario de Wegner o Wegner, que fue escribiendo durante las operaciones, pues en donde explica que él además pensaba que iba a ser capaz de ser mamá, de ser hijos, ¿no? Este es el caso de que está representado en la película, por cierto. Lamentablemente le fue muy mal. Parece ser que, o sea, poquito tiempo después falleció, y es muy posible que haya sido pues por el rechazo, ¿no? A los órganos, por una infección. Pero bueno, seguimos con esta mentalidad de Hirschfeld, porque está tratando de explicarnos cómo de los casos aislados de esta minoría de hombres, porque recuérdense que la llamada transexualidad femenina es más bien como lo vimos en el episodio pasado, es más bien un invento nuevo o una situación nueva, ¿sí? Más relacionada con el contagio social, típico o muy común, ¿no? En las adolescentes, y la transexualidad o la necesidad de ser visto, comportarse o vivir como mujer ha sido más de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Aquí hay issues de feminismo y de cuestiones de la inferioridad a la mujer que, como ya vieron, la autora empieza a hacernos ver y eso me sorprendió, pero ahorita voy para allá. Bueno, ella dice que Hirschfeld, pues sí era valiente y sí era como muy anticipado a su tiempo, apoyó los derechos de las mujeres, hizo campañas para descriminalizar las relaciones homosexuales entre los hombres, y aunque lo pusieron en riesgo, no en el tiempo de los nazis, o sea, pues eso está muy bien, ¿verdad? El problema con su teoría de la bisexualidad que luego marcó el curso para posteriores investigadores y clínicos, implicaba o traía implícito un entendimiento de la mujer como naturalmente inferior y subordinada a los hombres. Y the performance of sex stereotypes, y como el actuar los estereotipos sexuales como parte de lo que hace que alguien sea hombre o mujer. Ok. Puse una pausita, pero continúo. Aquellos que más bien estaban defendiendo o se suscribían a la temprana teoría de los dos sexos, o sea, si hay dos sexos, no estaban mucho más iluminados, dice Helen Joyce, porque entendían que si bien hombres y mujeres pertenecían a dos grupos que son inmutables, el primero, el grupo de los hombres, pues era dominante y superior. Si los sexos son diferentes, la existencia de una mujer exitosa en la ciencia, en la poesía o como líder, pues era un golpe a la jerarquía, como ya sabemos que en la historia, ¿no? Luego el feminismo empezó a tratar de cambiar eso y bueno, y ahora muchas mujeres ya disfrutamos de otra condición. Si si los sexos, esas mujeres exitosas simplemente eran calificadas como, bueno, es que no es tan femenina. Yo todavía escuché eso al crecer, no sé si ustedes, pero los términos de marimacha y hombruna eran términos que yo escuché al referirse a mujeres que eran más líderes, más agresivas, ¿sí? O que estaban en roles masculinos, ¿no? Si querían ser astronautas o si querían ser bomberos, ¿no? Etcétera. Sí, lo que define a hombre o mujer son roles, vestimentas, apariencia social. Entonces, una mujer que rechaza el estereotipo de vestimenta, entonces ya es menos mujer, ¿sí? Entonces, bueno, históricamente,
esta inferioridad asumida de la mujer con respecto al hombre, se fue enfrentando a estos, a, a estas consecuencias en el momento de razonar. Bueno, entonces, si mujer es ser inferior y ser sumisa y vestirse de cierta manera, cuando mujeres biológicas, o sea, las que nacemos mujeres, elegimos comportarnos de otra manera, eso significaba que no eran buenas mujeres, que no eran tan mujeres, es una mala mujer si no quieres tener hijos, ¿no? O si no eres una mamá como muy cariñosa o cuidadosa de tus hijos, cualquier cosa que se saliera, ¿no? De la expectativa de tu rol como femenino. Entonces eso quería decir que no eras tan mujer. Ese era como el entendimiento implícito. Em, Sí, falleció el primer transexual oficial, ¿no? El 13 de septiembre de 1931 de un paro cardíaco probablemente causado por el rechazo de los órganos o una infección. Realmente, pues, no vivió mucho su vida transexual, ¿no? Y eso es una pena también, porque sufrió muchísimo, ¿no? Bueno, ahora pasemos. Joyce también habla de los barbarismos cometidos históricamente, pues, a estas personas que querían ser transexuales o que se sometieron, ¿no? A tratamientos o experimentaban con ellos, francamente, o sea, siempre es a cambio de dinero, ¿no? Ah, tienes una gran necesidad, estás desesperado, harías cualquier cosa por tener un cuerpo de mujer. Júntame muchos, dolaritos, ¿verdad? O mucho dinerito y pues francamente, pues voy a ver, qué te hago, ¿no? O el polo opuesto, ¿sí? Esto es una locura. ¿Cómo es que quieres un cuerpo femenino? Y entonces, lo sometían a sobrecarga, sobredosis de testosterona y a electroshocks. Entonces, también, históricamente, esos barbarismos pues han sido parte de la base, ¿no? De lo que luego se fue desarrollando como ahora, ¿no? Casi, casi, cualquier hombre que quiera identificarse como mujer tiene derecho a todo. Al cabo que las mujeres seguimos valiendo menos, nuestros derechos importan poco y el hombre biológico, aunque sea identificado como mujer, tiene más derechos que nosotras. Eso me choqueó entender eso que finalmente no ha evolucionado mucho inconscientemente. O sea, en las normas sí, y en nuestros derechos legales también, y en la mayoría de nuestras relaciones, pues como latinas, ¿no? De clase media, profesionales, ¿no? Clase media, clase alta, y también está mejorando mucho en general el machismo, todo esto está evolucionando, pero todavía a nivel mundial, ya ni siquiera digamos talibanes, ISIS, jamás, que es esclaviza mujeres y las tortura. O sea, ya no hablemos de eso, ¿no? Sino de la parte en la que disfrutamos de libertad y que las mujeres tenemos un rol más igualitario. De todas maneras, en el inconsciente, ¿no? Si un hombre biológico dice que es una mujer a partir de que se opera, su palabra vale más que la presencia biológica, ¿no? De las que nacimos mujeres, ¿no? Y te callas y a partir de ahora, tienes que mentir y decir, ah, sí, sí, eres una mujer, cuando el hecho biológico de ser mujer es tener el rol femenino en la reproducción. No importa si eres estéril o no, es tener el rol reproductivo en la reproducción y por eso tienes los órganos que tienes, el DNA que tienes, el cerebro que tienes y el equilibrio hormonal que tengas. Ok, habla de otro médico que tiene el nombre de Hamburger, sí, de hamburguesa, sí, Hamburger. Operaron a un caso, una persona muy famosa que ya la googleé y sí, qué bárbaro, sí parece mucho mujer, Jorgensens, se los voy a escribir y lo pueden googlear. Pero aunque lo operaron y con bastante éxito, siempre se refirieron a Jorgensen como un hombre homosexual cuyo transvestismo estaba tan profundamente enraizado que su vida necesitaba expresarse como una mujer tan completamente como fuera posible socialmente.
Mientras que el mismo Jorgensen, él se dijo, no, yo soy una mujer, ¿no? Y entonces ahí empieza a torcer la porca el rabo, ¿no? Como diría mi abuela, el cambio de sexo, que realmente está mal dicho, porque no puedes cambiar de sexo, no puedes convertirte auténticamente en una mujer, ¿no? El cambio de sexo se empezó a conocer como la Operación Cristina, porque cuando este Jorgensen cambió a cuerpo femenino, cambió su nombre a Christine, Cristina. Bueno. Muchos de los lectores de todos los reportajes y de todo lo que se escribió acerca de Christine Jorgensen no dudaron en interpretar la frase cambio de sexo literalmente, y eso es lo que nos está pasando también. También crédulamente repitieron las declaraciones, ¿no?, de Jorgensen acerca de haber nacido con una condición intersexual, que ya expliqué al principio de este video, de haber nacido con una condición intersexual y en su insistencia de que el sexo es un espectro. Ajá, todos somos bisexuales, nada más que puedes tender, ¿no?, a lo femenino o a lo masculino. O sea, yo estoy de acuerdo que las mujeres tenemos rasgos, digamos, identificados como masculinos y los hombres como femeninos, y es una manera de tratar de entender. Carl Jung dijo, cuerpo de mujer, animus masculino, cuerpo de hombre, anima, ¿no?, femenina, ¿no? Hablando de la sombra, en otro episodio hablé un poquito de la sombra. O sea, estamos tratando de entender esto, ¿no? Pero de eso a negando la evolución, negando la psicología del desarrollo, negando la biología, los cromosomas, la neurología, las hormonas, negando todo eso. Y a mí se me dio la gana de decir, pues no, todos somos bisexuales, en realidad solo hay un sexo, ¿no? Y nada más que tú estás más para acá y otros para acá, ¿no? Bueno, la mayoría de los doctores, no, eso ya lo dije. Bueno, ahora voy a decirles de una asociación que hoy en día sigue siendo máxima autoridad en cuestiones de transexualidad y que aquí cita, y aquí voy a la parte que no quería yo hablar, pero bueno, hay que hablar. La Asociación Mundial de Profesionistas para la Salud Transexual es la más influyente hoy en día, ¿sí? Miren, el asunto es que miembro de esta asociación es el infame John Money. Hay que saber la realidad acerca de John Money. Yo creo que sería buena idea también ponerles un link. Hace poco vi un video en el que se explicaba muy claramente lo que ahorita les voy a decir de acuerdo a Helen Joyce. Bueno, ¿qué pasó? ¿Quién era este John Money? Pues era de Nueva Zelanda, estudió psicología en Harvard y después se unió a la Universidad John Hopkins. Oh, pues qué buen currículum, ¿verdad? Bueno. Moni creía que lo que hacía a cualquier persona, hombre o mujer, no era su cuerpo en absoluto, sino los roles sexuales estereotipados, perdón, me hice bolas entre stereotypical y estereotipado, en los que tuvieran criado. Sí, todo era cultural psicológico. De acuerdo a esta manera de pensar, las mujeres y las niñas eran personas que habían sido enseñadas estereotípicamente, cómo ser mujer desde la infancia temprana y que crecieron para ser decorativas, domésticas y serviciales. Y los niños y los hombres que habían sido enseñados a ser estereotípicamente masculinos habían crecido para ser activos, extrovertidos y dominantes. Bueno. En esos casos, lo más sabio y lo más amable, cuando alguna persona dijera, bueno, creo que yo me siento a veces más hacia lo femenino, más hacia lo masculino, pues era alterar el cuerpo de esa persona para eh, Ok, para que su cuerpo se ajustara a lo que su psicología le dijera, pues que eso es lo que, ya se fijaron por qué es importante revisar a este señor, pues porque eso es lo que se está diciendo actualmente, eh, sin tomar en cuenta ciencia, historia, evolución, nada, desarrollo psicológico.
La contribución de Money, lamentablemente, no fue únicamente teórica. Para entenderlo, tenemos que referirnos a uno de los episodios más infames y terribles de la medicina, la esterilización y el reasignamiento de sexo en chiquitos, en chiquitas, en niños, niñas, que nacían con genitales ambiguos, esta condición intersexual, un problema en el desarrollo de los genitales, ¿sí? Y entonces, bueno, pues, ¿qué les parece que vamos a asignarle este sexo nosotros, ¿sí? Bueno, entonces, hoy en día, cuando un bebé nace con una condición intersexual, hay tratamientos que son más conservativos. Los doctores usan scans, trabajo de, o sea, blood work, te sacan sangre, hacen análisis de sangre, analizan tu cariotipo, o sea, los cromosomas que tienes, pues para descubrir cuál es el verdadero sexo, ¿sí? De ese chiquito, y poder diagnosticar su condición. O sea, así es como hay que hacerlo, ¿verdad? Con cuidado, ¿sí? Mientras más pequeña, más menor de edad es, más joven, más bebé es, con muchísimo más cuidado con pincitas, ¿no? Hay que tratar cualquier condición diagnóstica y cualquier tratamiento. Bueno. Las teorías de Money llevaron a una approach, a una actitud intervencionista, ¿sí? Una que tiene consecuencias en la fertilidad futura de ese niño, en su salud sexual y obviamente en su bienestar en general. Moni creía que los llamados roles de género eran maleables en los primeros 30 meses de vida y que después serán inmutables. A ver, Moni decía, porque se lo sacó, como decimos en México, se lo sacó de la manga. Dijo, en los 30 primeros meses de vida, el sexo es maleable. Entonces, ya después ya no. Lo cual además, si eres muy de John Money y de las operaciones transexuales en infantes, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué operas entonces a un niño de 8 años? ¿Por qué llenas de hormonas a una niña de 10? Si supuestamente después de los 30 meses, según John Money, el sexo ya es inmutable. Bueno, pues obviamente no hay ninguna lógica, ¿no? En lo que está pasando. Em, bueno, si por ejemplo el bebé con esta condición de intersexualidad, sus genitales, solo la apariencia externa, ajá, parecía más, ¿no? Masculina, pues entonces ya, vamos a definir nosotros como adultos que es niño. Y si parecía más femenino, mujer, tan tan, y se operaba todo lo que sobrara y se pegaba todo lo que faltara. Este castrando, operando, ¿sí? Y criando. La mayoría eran varones, ¿sí? Que se decidía que iban a ser mujeres y que iban a ser criados como tales. Bueno, en 1967, Moni conoció a los pacientes que iba a romper definitivamente su reputación. Los Reimers, una pareja canadiense, pues tuvieron dos hijitos, unos hermosos gemelitos varones. Pero ¿qué creen? Que en el momento de la circuncisión hubo como un falso contacto, una descarga eléctrica y a uno de ellos se le quemó el pene de una manera irreparable. Obviamente los padres, pues imagínate que le pase eso a tu bebé, o sea, estás desesperado, no sabes qué hacer. Vieron a este tipo en la televisión y le pidieron una consulta. Y le digo, no se preocupen, le quitamos lo que le quedó de pene, ¿sí? Y lo vamos a criar como niña. ¿Qué les parece? Y no le decimos nada de lo que pasó, al cabo que, ¿no? Bueno, pues eso hicieron los pobres padres, con dudas y todo, pero ese es el asunto, o sea, estás desesperado, recurres a un especialista y uno tiene que tener ética, y bueno, bueno, total que eso pasó. John Money hizo gran publicidad. Aquí está mi mejor caso, ¿sí? Está feliz siendo niña, se identifica como niña, ¿no? Ya ven, le dijimos que era niña y entonces, este,
se convirtió en niña. Pues en realidad, no, ese niño no estaba realmente muy feliz, no estaba realmente fluyendo, ¿no? Como niña. Eh, Milton Diamond, un académico sexólogo, convencido de que las teorías de Money eran basura, ¿sí? Le dio seguimiento a David Reimer, uno de estos gemelitos, ¿sí? Y en el artículo que ganó premios, ¿no? De John Colapinto en la revista de los Rolling Stones y después se convirtió en un libro, pues se registró que el hermano gemelo del que convirtieron en niña, Brian, murió de una sobredosis de antidepresivos y 2 años después, a la edad de 38, el mismo gemelo, ¿no? Convertido en niña, que además se reveló, ¿eh? En la pubertad está registrado que empezó a decir, no, o sea, yo soy niño, ya, no me traten como niña. Y empezó a tratar de vivir su vida como hombre, pero se suicidó, ¿sí? De un balazo en la cabeza, ¿sí? A los 38 años. Pero entre la fecha en la que estos gemelitos eran bebés y se le reasignó sexo, ¿no? A, a David, y su suicidio, miles de niños a todo lo largo del mundo han sido esterilizados y criados como miembros del sexo contrario. En parte porque siempre se promovió y hay quien sigue promoviendo hoy en día y pese a toda la evidencia que fue un éxito lo que John Money le hizo a este bebé. Ay, bueno, el hecho es que Reimer, ese chico, era un niño, ni siquiera era un problema de intersexualidad, ni siquiera un problema de que yo creo que yo sería más feliz si soy mujer. No, él nació un niño y con su cuerpecito de niño, ¿sí? Y todo el mundo decidió mentir, decidió desvirtuar la realidad. Ni siquiera, ¿no? Era un sentimiento, ¿no? Pero en la Universidad de Johns Hopkins siguieron reasignando sexo, o sea, los adultos es otra cosa. Si tú como adulto te operas como tú quieras estéticamente, tienes tu derecho, tan tan, ¿no? Pero el asunto es los menores de edad, ¿no? Y también los adultos muy jóvenes, porque puedes tener 18 años, ¿no? Y no es lo mismo que tener 28 años o 38 años. ¡Wow! Bueno, lo más importante, ya lo dije. Quiero hablarles ya nada más de la conclusión. Hay más información histórica, hay más evidencia. Hay un doctor, Bureau, tampoco sé cómo se pronuncia, Bureau. Él ideó una cirugía, una vaginoplastia súper, súper exitosa, ¿sí? Y se volvió tan famoso que diariamente recibía dos peticiones, ¿no? Para que les hiciera la vaginoplastia, pero su criterio para elegir a quién operaba y a quién no era si a él le parecía, ¿sí? Que físicamente ese hombre tenía rasgos femeninos, suficientes rasgos femeninos. Ese era su criterio. Ni siquiera una evaluación psiquiátrica, una evaluación de personalidad, ni siquiera sesiones de de salud mental, counseling, psicoterapia, nada, nada. Sí, sí te ves bastante, bastante femenino. Ok, págame. Ven, vaginoplastia. Que bueno, por lo menos era una mejor operación más exitosa. Resumiendo, concluyendo este primer capítulo, viendo hacia atrás, en la primera mitad del siglo de la transexualidad, es claro que por mucho tiempo se entendió que la gente, las autoridades estaban resolviendo problemas de una minoría. Pues una tarea que se trataba de llevar a cabo con más o menos compasión y más o menos coherencia lógica, ¿no? Porque obviamente hay, según quién, ¿verdad? Lo estuviera haciendo. Em, las dos tendencias a largo plazo que influenciaron sus decisiones
compasión o qué tan lógico era y ok, ¿no? Ni siquiera podían imaginarse que iba a haber un crecimiento tan grande en la burocracia y está este cambio en la concepción de todo lo relacionado con ser persona, de lo social comunitario a lo individual. Repito, cuando se empezaron a llevar a cabo estas intervenciones en esta minoría estadística de la población, con mayor o menor compasión o con mayor o menor lógica racional, no había ni siquiera la más ligera sospecha de que iba a haber una tendencia muy grande a largo plazo que todavía nos sigue afectando, que tiene que ver con el extremo crecimiento de la burocracia. O sea, es como una proliferación, y yo fui burócrata, ¿no? Pero bueno, más bien burocracia administrativa, ¿no? Y que iba a haber un cambio en la concepción de todo lo relacionado con ser persona. El cambio en la concepción es que la concepción era primero comunitaria y social, o sea, todos estamos de acuerdo que eres un ratero, ¿no? Todos estamos de acuerdo que eres una buena persona, todos estamos de acuerdo, pues que así somos los hombres, somos las mujeres, o sea, biológicamente, etcétera, ¿no? Y el cambio ha sido la migración de esa esfera social comunitaria a lo personal. A mí no me importa lo que ustedes digan. Ustedes dicen que yo robé, ustedes dicen que yo maté. Yo digo que soy la mejor persona y que Jesucristo, me ama y aprueba y avala todo lo que yo hago y digo, ¿no? Y yo digo que yo soy perro y yo digo que yo soy extraterrestre y yo digo que no tengo sexo, ¿no? O sea, este shift, ¿no? Al extremo de la subjetividad. Ok. Por último, la definición del sexo biológico como una capacidad reproductiva es inherentemente una definición comunitaria. Se trata del rol que el individuo juega dentro de su especie. Especie humana, ¿qué rol juegas en la reproducción de la especie humana? Ah, pues el femenino, ah, pues el masculino. Ok. Los roles de género de John Money se referían a cómo los individuos encajan socialmente. Ok. Pero ahora, hoy en día, y así concluye este primer capítulo Helen Joyce, ese enfoque se ha reducido todavía más. Lo que ya no es tan importante el rol en la reproducción, sino el rol que yo pueda proveer en la satisfacción sexual, ¿sí? Satisfacción sexual no reproductiva, ¿sí? Y o sea, que el servicio que un hombre espera de su esposa, ¿no? Yo espero que tú tengas el rol femenino en nuestra actividad sexual. Y y ahora cómo uno se siente acerca de uno mismo, ¿sí? Entonces yo digo que soy hombre, aunque ustedes estén viendo una mujer, y ahora eso es lo que predomina. Aunque todavía no se había llamado consistentemente identidad de género, pues la identidad de género ya había llegado históricamente, ¿no? Y ahí se acaba este primer capítulo. Espero habérselos podido resumir y explicar bastante bien. Este, y con eso, pues terminamos el librero de Marisol de esta semana. Ajá. Todavía habrá algunos episodios más de lo que yo consideré que pueda ser muy útil para que no nos estemos, como dice Helen Joyce, no permanezcamos en la oscuridad de lo que los activistas trans están promoviendo y de lo que los criminales de la psicoterapia afirmativa y los cuidados médicos afirmativos de género están vendiéndonos, ajá, en nuestra ignorancia. Esta situación ya llegó a México, ya está en Latinoamérica, ya empezó en Suecia, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos a salir a la luz, ¿no? Los crímenes cometidos contra estos menores de edad, ¿sí? Al operarlos, al castrarlos, al mutilarlos. Pero si no te enteras,
si no lees, si no te lo explico, si no ves qué complicado es y toda la agenda oculta que hay detrás de todo esto, toda la historia y todos los malos entendidos y cómo te dicen, sí, es que John Money operó y el éxito y entonces demostró, y tú no sabes que están hablando de un criminal y de Hirschfeld y de gente que se sacó teorías, ¿no? Y ustedes saben hoy en día, Hitler mismo lo dijo, tú con que tú puedes gritar una mentira el suficiente número de veces y lo suficientemente alto en el volumen y la gente va a acabar creyéndolo como verdad. Y eso que dijo Hitler, ¿sí? Es también una verdad acerca del marketing. Bueno, ok, pues estoy aportando para que eso no nos pase y protejamos a nuestros chiquitos, protejamos nuestras familias, protejamos nuestra hermosa Latinoamérica y obviamente para que nuestros países hermanos también ya corrijan el rumbo, ¿sí? Hacia un verdadero cuidado de nuestra infancia y adolescencia con cualquier necesidad legítima que ellos tengan, más hacia la inclusión, ¿sí? Y más hacia el verdadero bienestar. Ok, aquí le paro. Feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana, Librero de Marisol. Bye bye.